DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Arrancamos esta jornada de viernes, ya empezando el mes de septiembre, con una linda temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En próximo ya llega la primavera aquí en Argentina. Así que estamos también con la información de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer el último repaso de lo que dejó la semana. Recordamos que hubo reuniones de comisiones, hubo dictámenes y de eso vamos a estar hablando con Gonzalo Solabarrieta. Vamos a estar hablando también con nuestros compañeros y tenemos Mis Proyectos, la sección de este programa que intenta mostrar y darle visibilidad a las iniciativas que presentan los legisladores más allá de los proyectos que llegan a tratarse en comisión y ni hablar en el recinto. Así que con toda esta información vamos a comenzar a meternos en lo que ha sido la semana parlamentaria en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar la Comisión de Juicio Político. Allí estuvieron hablando los legisladores. Lógicamente que uno ratifica lo que pensaba, ¿no? Que no íbamos a tener mucha colaboración de D'Alessandro. Sí, tenía la certeza que se iba a presentar, porque digo, una persona que fue ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ministro de Seguridad, que fue legislador nacional, claro, no podía no concurrir. Pero me imaginaba que iba a suceder lo que sucedió, ¿no? Es una actuación muy parecida a la de su amigo Robles, quien permanentemente invocaba el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque preferiría no hacer pronóstico porque fallaron. Yo me imaginé que íbamos a entrar a la campaña con los dictámenes producidos y discutiendo si los llevábamos o no al recinto, pero ya con los dictámenes muy claros. Lamentablemente eso no es así. Por lo tanto, mi predicción no se cumplió. Con eso te estoy diciendo lo que yo opino. Creo que deberíamos haber llegado ya a esta altura, por lo menos con 2 dictámenes, que fueron los temas tratados y agotados, ¿no es cierto? El 2x1 y la obra social y la investigación que se hizo sobre la obra social. Por lo menos con esos 2. Y darle un cierre. Bueno, a esos 2 temas sí, porque sí, ya están, ¿no? Ya darles un cierre, producir el dictamen, cada bancada sabrá qué dictamen produce y continuar con de coparticipación, y no nos olvidemos que nos queda Consejo de la Magistratura. Bien, pasaba la palabra de Pedrini sobre juicio político y les decía, tenemos en este programa una sección particular que se llama Mis Proyectos y en este caso vamos a repasar lo que decía la diputada Mónica Macha sobre las iniciativas que está trabajando. El programa de orquestas es un programa que en nuestro país existe hace bastante tiempo. Es un programa que empieza a gestionarse en nuestro país a partir del momento en que Alicia Kirchner estuvo como ministra de Desarrollo Social. Y se llevó adelante en distintos municipios de todo el país, ¿no? Entonces hay experiencias muy interesantes que ya llevan muchos años de trayectoria. Y lo que nos interesa con eso es también, de algún modo, visibilizar esa política,
poder, al poder crearla por ley, darle estabilidad a un programa de estas características y que llegue a los municipios donde todavía no está. Es una gestión de política pública cultural muy interesante porque, bueno, porque la orquesta, ¿qué hace? Primero, que lleguen instrumentos y docentes para enseñar esos instrumentos a poblaciones que tal vez de otro modo no llegarían. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces es un antes y un después. Entonces nos interesa que el programa tenga, porque valoramos mucho lo que ese programa hace, que tenga, que pueda constituirse en ley y que entonces pueda garantizar en los lugares donde ya sucede e ir hacia los municipios donde todavía no está. Le agradecemos a Mónica Macha por haber participado en mis proyectos. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter con este proyecto de ley, que es una iniciativa de la diputada Carla Carrizo, que habla sobre la equidad laboral para personas con discapacidad. Va a debatirse en la Comisión de Discapacidad. Recuerden que había una convocatoria para el día de ayer, finalmente se suspendió. No es la primera vez que se suspende, ya lo hizo en alguna que otra oportunidad, así que queda pendiente todavía su debate. La situación es proponer la creación del programa de reconocimiento a empresas que incluye prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad. Sello Nacional de Equidad Laboral sería básicamente. Está dirigido a empresas e instituciones privadas, cualquier persona física, jurídica que sean empleadores, radicadas con sede social en el país, salvo las sancionadas por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales. Adhesión voluntaria y beneficios reconocidos con vigencias de 24 meses, dice la iniciativa. También habla de beneficios a empleados aplicables al año fiscal siguiente a la fecha de otorgamiento, certificación de crédito fiscal a su favor de entre 5% y 20% del valor total anual aplicable a cualquier impuesto y o servicio nacional. Disminución de entre el 5 y el 20% en la tasa de interés de los préstamos que posean u obtengan en el Banco Nación y mejora entre un 5% y 20% en la puntuación para cualquier licitación que llame el Gobierno Nacional. Especifica 14 requisitos para acceder al sello nacional. Algunos de ellos son procedimientos para prevenir la discriminación por razones de discapacidad, la existencia de un referente de apoyo para las personas con discapacidad dentro del área de recursos humanos, un régimen de capacitación y permanencia del personal que contemple la perspectiva de discapacidad desde el enfoque del modelo social. También otros de los requisitos para acceder al sello nacional tienen que ver con la vigencia y aplicación de procedimientos para prevenir situaciones de maltrato y acoso laboral, licencias voluntarias pagas en favor de personas con discapacidad para situaciones especiales no contempladas en la legislación laboral general, y también se va a ponderar positivamente a aquellos empleadores que su nómina de personal cuente con personas con discapacidad y desarrolle políticas activas para su contratación, posean establecimientos, infraestructura y espacios accesibles para personas con discapacidad y promuevan la utilización de canales y herramientas de comunicación justamente lo que decía la placa. Finalmente, el proyecto busca dar una respuesta al mayor desempleo que enfrentan las personas con discapacidad. 2 de cada 3 personas con discapacidad no tienen ni buscan trabajo. Esto es una cifra brindada en el año 2018 por INDEC. Hay que ver qué dice el INDEC ahora, que hubo una encuesta que todavía no se termina de dar a conocer definitivamente. La desocupación afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad, tasa de ocupación del 25% versus el 40% de los varones. Así entonces estaba el proyecto presentado por la diputada de la oposición que repasamos aquí en DTV Noticias. Vamos a meternos en blanqueo de capitales y esto decían los legisladores. Bueno, este es el tercer blanqueo que propone el kirchnerismo. El problema del kirchnerismo es que tiene un tema ideológico. Primero con la generación de dinero
y a los que generan dinero los buscan cuando necesitan dinero, pero después los persiguen. Entonces creo que la gente no va a caer en una tercera trampa, o apretarán amigos del gobierno para que entren al blanqueo, pero no va a ser algo donde la gente va a querer entrar. Porque me parece que los blanqueos en sí a veces son necesarios, aunque no siempre son felices y jurídicamente no son los ideales, pero bueno, son legales en la medida que pase por el Congreso, pero corremos el riesgo de tratar de tonta a la gente que todos los días blanquea con la realidad y no de un día para el otro, zafando de muchas multas y de una persecución fiscal y de pagar abogados, contadores. Pero la verdad que lo más criticable, me parece, este proyecto es también el momento, es decir, están en retirada. Entonces, cuando el gobierno está en retirada, digo, para que un blanqueo sea serio, tiene que ser hecho por un gobierno creíble. Tiene que ser al inicio del mandato, como lo hizo Juntos por el Cambio en su momento, es decir, cuando sean los mismos funcionarios los que van a aplicar e incluso los que van a hacer uso de ese dinero de mínima. Acá estamos hablando de a 360 días, es decir, todo prácticamente lo va a utilizar a esos fondos y los va a administrar y va a analizar si los persigue o no a quienes entren un nuevo gobierno. Creo que además tienen que quedar claras las condiciones para el uso de fondos, y en este proyecto no está del todo claro, y tiene que haber un consenso político. Creo que de mínima, para tratar un blanqueo, si fuera necesario por lo difícil de las finanzas en este momento, tendría que estar de acuerdo todo el Congreso, o el mayor volumen posible del Congreso, para que esto sea realmente creíble para la sociedad y para que haya confianza. Si la gente que tiene plata en el colchón, que sería muy bueno que esté en lo productivo, sería muy, muy importante que esté circulando, pero para eso la gente tiene que confiar en primer lugar, y si no están las condiciones para confiar y estamos en medio de las pasos, las generales o el balotaje, no creo que la gente vaya a sacar plata del colchón, y lo que los hagan se arriesgan mucho. Entonces creo que de las leyes que estamos hablando es la que menos deberíamos estar tratando. Estuvo hablando también por el oficialismo el diputado Eduardo Fernández. Se empezó a recibir la información desde Estados Unidos en virtud de ese convenio, pero también es notable que la persecución, que se presupone todo un proceso judicial bastante complejo y donde le han encontrado trabas, nosotros tenemos todavía, están judicializadas muchos de los aportes del impuesto a las rentas extraordinarias, o que se llamó a las grandes fortunas, y eso demoraría, sería un aliciente incluso, porque al no estar publicado, no todas las cuentas son las que nos va a pasar Estados Unidos. Esto produciría un hecho, por eso tienen temporalidad para cumplirse. Ustedes se acuerdan cuando se desarrolló, es decir, las ventajas que se ofrecen con respecto al importe y al tiempo a cobrar va variando, y tiene ese sentido. Por supuesto que el Poder Ejecutivo va a tener y tiene la facultad de aplicar la ley una vez detectada, pero inicia un largo proceso legal, y lo que necesitamos es recomponer equilibrio fiscal, facilitarle y decirle a los que cumplen también cómo podemos mejorar una situación que nuestro candidato a presidente, y yo lo he manifestado acá varias veces, tenemos un sistema tributario complejo, con muchos impuestos, y que no termina de ser progresivo, más aún es bastante regresivo, porque cuando uno agarra el menú de impuestos, tenemos muchos impuestos que fueron puestos extraordinariamente y para situaciones extraordinarias, y no en la manifestación de la riqueza. Mientras hagamos eso, tenemos que recuperar, y el Poder Ejecutivo ha mandado ese proyecto para acelerar el recupero de exteriorización de capital y, por supuesto, de recaudación. Estamos hablando, pues decía recién, la cantidad de capitales en el exterior o no declarados, y un
simple cálculo estaría dando más de entre 5 y 9 mil millones de dólares de ingreso en el periodo donde se otorgue la ventaja impositiva, ¿no? Y es tiempo de darle la bienvenida a Gonza Solabarrieta, que está en el recinto. Buen día, Gonza. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros cerrando la semana hábil aquí en el recinto, en donde posiblemente en unos días tengamos actividad aquí, tengamos alguna sesión especial, pero bueno, no hemos venido a hablar aquí únicamente de las posibilidades que vendrán a un futuro no tan lejano, sino más bien de lo que ya está confirmado, Vero, porque ayer seguramente lo recordás, estábamos abriendo el programa diciendo que se había suspendido la reunión de Comisión de Discapacidad, algo que nos habíamos anoticiado el miércoles respecto a la comisión que se iba a desarrollar ayer a partir de las 10 de la mañana, en donde se iban a tratar una serie de proyectos importantes, relevantes, 12 eran en total. Y ante la consulta, ayer pudimos reafirmar esto que mencionábamos, esta información, respecto a que el problema había sido la falta de quórum. Ante los llamados, los mensajes, las comunicaciones y ante el pedido de algunos diputados, obviamente pedido de disculpa por no poder asistir de manera anticipada, prefirieron suspenderla y reprogramarla. Por eso hoy ya podemos decir, Vero, que está confirmada para la semana que viene la Comisión de Discapacidad, para el miércoles a partir de las 10 de la mañana en la sala 2 del anexo A, tal como estaba publicada para lo que hubiese sido ayer la jornada de jueves. Bueno, será la semana próxima miércoles, así que por lo menos ya empezamos a armar un poquito el cronograma y el diagrama, ¿no?, de lo que vendrá la semana próxima, porque recordemos que también ya teníamos confirmada la comisión del martes en la sala 3 del anexo A, que creo que, no sé si va a quedar un poco, pienso, ¿no?, en la cantidad de personas que van a ver, seguramente va a estar muy concurrida esta sala número 3 del anexo A, donde se va a desarrollar la reunión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, recordando que quien la preside es Facundo Manes y se va a tratar el Plan Nacional de Tecnología y Ciencia del 2030. Bárbaro. Bueno, entonces tenemos esa actividad para la semana que viene con la firma del dictamen de Ciencia y Tecnología, y también se agregó, como bien decíamos, la comisión el día miércoles. Bien, a las 10 de la mañana nuevamente discapacidad. Esperemos que pueda llevarse adelante. Muy cerquita, muy cerquita. Sí, muy cerquita. Muy cerquita de nuestro programa, así que estaremos... Y descansa la columnista las 2 horas que siguen. Claro. Así que está bueno, muy bien. Pará, está muy vamos bien a decir la verdad. Esta comisión casi te diría, Vero, que es amiga nuestra, porque muy no sé si te acordás que antes tenía reuniones 9:30 de la mañana. Claro. Era una comisión casi como parte de nuestro programa. Está muy bien. A la mañana. Casi una incorporación de TV lo que Noticias. Exactamente, claro. Y además hay que aclarar también, y no nos olvidemos también de TV Primera Mañana en su momento, que fue premiado, pero así que no nos olvidemos. Tal cual. Pero vale la Estamos pena, participando, vale ¿no? la pena recordar Gonza, que... Ojo con eso. Ojo, bueno, por eso, atentos a toda la cobertura, porque podemos meter un bicampeonato. Puede ser, no sé, me falta... Ojo. Viste que acá la dupla con Pato Méndez es importante, pero vamos de nuevo, estamos intentando de nuevo tener ahí algún otro premio de los premios tal que se van a llevar adelante este año. Así que ojalá sea así. Bien, Gonza, entonces tenemos toda esta información, tenemos tenemos tu imagen en el recinto, tenemos que se ve muy bien, muy esperando sesión. ¿Qué puede llegar a ser entonces la semana del 13? El 13 sería la fecha. Exactamente. Sí, exacto, Vero. Esa es la fecha estimativa, por lo menos es lo que se espera. Y fíjate vos que estamos hablando de una comisión confirmada como la del martes, que desde hace ya un tiempo, desde hace unas semanas atrás, que se viene hablando que este era uno de los tantos proyectos que se esperaba. Inclusive recuerdo muy cerquita de lo que fue el receso invernal, cuando consultábamos respecto a cuáles eran estos proyectos que quería aprobar el oficialismo, si es que había una sesión pensada para lo que sería el mes de agosto,
Y dentro de los proyectos, más allá de que en agosto se desarrolló la sesión especial por pedido de la oposición respecto a la ley de alquileres, uno de los temas para una sesión especial pedida por el oficialismo era de actualizar y darle marcha al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2030, así como también otros proyectos que se aprobaron, como el de licencias parentales. Faltaría únicamente, tengo entendido, por ese diagrama de los 3 principales que se esperaban aprobar para que tengan dictamen y que vengan aquí justamente al recinto, y por eso estamos aquí, es el régimen, la promoción del régimen de gas natural licuado, que aún todavía tiene marcha en las comisiones. Así que esperaremos novedades, veremos si esto se deja para más adelante. Las reuniones informativas ya han concluido, ya se dieron en el anexo A y con invitados de fuste. Por eso digo, habría que esperar entonces que se apruebe ese dictamen, pero hay algunos proyectos ya muy importantes que el oficialismo querrá traer aquí al recinto donde estamos ubicados para la semana del miércoles 13 de septiembre. En un ratito te voy a contar más detalles, Vero, de la confirmación de esta comisión de discapacidad, si te parece, para que repasemos bien todos los temas que se van a llevar adelante el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, Gonzalito. Retomamos entonces el contacto con vos en un ratito. Gracias, compañero. Dale, un placer, Vero, aquí estaremos. Y vamos a continuar repasando los testimonios de los legisladores. Estuvieron hablando sobre los dictámenes que se volvieron a firmar respecto a 3 iniciativas de universidades que habían perdido estado parlamentario y el resto de los proyectos que el oficialismo quiere llevar al recinto vinculados justamente a la creación de casas de altos estudios en distintos lugares del país. Estuvo hablando la diputada Pedrali. Bueno, primero es muy importante que ya estemos tratando de hablar acá en este lugar, en comisiones, de la creación de nuevas universidades, que son el símbolo también del desarrollo, del trabajo de investigación, de que nuestros pueblos tengan la cercanía del estudio. La verdad que creo que es una oportunidad única, que solamente la podemos valorar quienes de alguna forma siempre hemos convivido con la lejanía en cuanto a las universidades, y creo que el último proyecto de dictamen de mayoría con 3 universidades nacionales más nos va a llevar a una discusión y esperemos llevar la mayor cantidad al recinto el día 13, ¿no? La verdad que espero que sea así sea. Creo que se lo merecen nuestros pueblos, nuestros jóvenes, para de alguna forma buscar seguir estando cerca de la educación de cada uno de nuestros lugares, más allá de no tener que estar en la ciudad de Buenos Aires para poder tener una carrera, ¿no? Bien, y después de escuchar a Pedrali vamos a volver a escuchar a Carreño, porque también estuvo hablando sobre la iniciativa aquí en la pantalla de DTV. Lo que está buscando es, en medio de su campaña electoral, mostrar diferencias, exagerar diferencias y exponer distintas formas de ver las cosas. Por supuesto que yo coincido en esta situación que hablaba recién. No es el momento, creo que no es el momento de crear 8 nuevas universidades. Creo que la gente nos está viendo, los políticos, y crear 8 nuevas universidades y que la gente tiene claro que eso lo va a pagar con sus impuestos la gente, o con más emisión la gente, con más inflación, no es lo ideal. ¿Qué puedo decir? A ver, la mayoría veo que es en conurbano bonaerense, en la zona del Gran Buenos Aires. Creo que hay muchas universidades y no puedo opinar con mucho fundamento de cómo funcionan las universidades de esa zona. Sí le puedo decir que sería muy importante que exista la Universidad de Río Tercero, porque hay un polo químico donde hace falta una especialización en la forma en que se enseñan determinaciones. Es el único país la única zona del país donde hay un polo químico en esas características, con 3 grandes empresas. Por otro lado, hay el Estado Nacional le debe mucho a Río Tercero, que tuvo una voladura de una fábrica militar, donde tuvo mucho que ver el gobierno nacional y mucho de la política. Entonces hay como una deuda donde con una universidad nacional podría levantarse muchas cuestiones de una ciudad que vivió algo durísimo, algo terrible, del cual todavía no se puede levantar. Y eso, con el polo químico, son 2 buenas razones para que, en lo que yo conozco, haya una universidad nacional. Pero no sé si es el momento.
momento para hacerlo. O mejor dicho, estoy convencido que no es el momento para hacerlo. Creo que hoy la sociedad nos está viendo que veamos el presupuesto y que el presupuesto no le genere más inflación a los argentinos. Creo que tampoco es el momento para el blanqueo. Creo que no es el momento para renovar pliegos de jueces por coyunturas. Creo que hay momentos para la política que la gente nos está mirando con una lupa. Y creo que el tema universidades claramente no es el momento ideal para que discutamos. Así pasaba la palabra del legislador, y otra diputada que estuvo hablando sobre universidades por parte del oficialismo es Marcela Paso. Un paso administrativo que había que volver a dar, atento a que, como ustedes saben, los 8 proyectos de creación de universidades nacionales que lamentablemente no podemos tratar por falta de acuerdo con la oposición en el recinto, habían 3 de ellos que habían perdido su estado parlamentario, había que volver a dictaminarlos, así que en el día de ayer nuevamente se conformó una reunión conjunta de presupuesto y Hacienda y Educación para poder seguir avanzando, no solamente en lo administrativo en cuanto al avance de estos proyectos, sino más que nada sostener la convicción de que invertir en educación es invertir y la educación no es un gasto, y sostener la posibilidad de que muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas puedan acceder a la educación, entendiendo lo que eso representa sobre todo para las economías regionales y al interior de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires y del país. Pasaba allí la palabra de Marcela Paso. Vamos a meternos con otro testimonio. Estuvo hablando desde la oposición Fino Chiaro. Hay 2 dimensiones para el tema de las universidades. La primera es el tema presupuestario. Sí, ¿no está la plata? No. Yo estoy diciendo una cosa. Nosotros hoy tenemos que de 100 chicos que empiezan la escuela primaria, solo 61 terminan en tiempo y forma la escuela secundaria, y de esos solo 13 leen, escriben y con corrección. 61 y después bajaste a 13. No, de 13 de los 61, ¿eh? Sí, solo ¿Esos datos de dónde tienen son, comprensión del Observatorio Argentino por la Educación. Pero coincide con lo que nosotros hacíamos con las pruebas a aprender, digo. 13. Sí, y cuando hagamos en pruebas, tiempo y forma. 13 de 100 que inician la primaria. 13, a ver, exactamente. Repitamos. De 100 quedan 13. De 100 que inician la primaria. 61 a terminar en tiempo y forma. De los 61, 13 van a la universidad. No, tienen conocimientos de comprensión, acabados de comprensión de textos, leen, escriben, hacen operaciones matemáticas básicas, ¿no? Entonces, hay que poner mucho ahí, porque si no, ¿sabés qué pasa? En la universidad, escuchen esto, del quintil más bajo, de cada 100 llega uno. El 11.2% de cada 100 llega uno. Pero algo pasó. Sí, y claro que pasó. Pasó todo esto que nos viene pasando en los últimos 20 años, 25 años, más la pandemia. Pero la pandemia no está reflejada en este estudio. O sea que puede dar peor. Del quintil más alto de la sociedad, el 46% ingresa a la universidad. Ahí hay una desigualdad evidente que nosotros tenemos que corregir. Nosotros hoy tenemos que poner muchos recursos, por ejemplo, en hacer algo que es alfabetizar en la escuela primaria, que es revolucionario. Vamos a meternos en las declaraciones que dio a la pantalla de DTV el diputado del oficialismo, Daniel Arroyo. Hubo un dictamen favorable, básicamente para la Universidad de Saladillo, la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo y la de Cuenca del Salado, que va a estar la sede en Cañuelas, junto con otras 5 que ya tenían dictamen. Las 8 deberían ir al recinto, yo espero que en los próximos días deberían aprobarse. La Argentina necesita más universidades, necesita más universitarios, más investigación, más desarrollo, más cadenas de producción, y todo eso sale del ámbito académico universitario. Yo entiendo que se va a terminar aprobando en el recinto en los próximos días y tendremos nuevas 8 universidades, que no es que no hay nada y se crea una universidad, no es que alguien iba caminando y dice acá podría haber una universidad. Todos estos ámbitos ya son instituciones terciarias, universidades provinciales, ya hay desarrollo académico generado y van a dar el salto a ser universidades. Hubo dictámenes de minoría en rechazo que plantean que hay cada vez menos chicos que llegan a las universidades y por lo tanto el Congreso, en realidad el Estado en general, debería abocarse a la educación primaria y secundaria. ¿Qué cree usted?
Yo presenté un proyecto de ley de escuela secundaria, una reforma profunda de la escuela secundaria. Creo que son dos planos distintos. Hay que transformar profundamente la escuela secundaria. Yo presento un proyecto para que tengamos una escuela secundaria moderna, tecnológica, con mucha robótica, informática, tecnología, además de matemática y lengua, que sea flexible, que se pueda elegir materias, que un alumno puede elegir algunas materias y otros a través del sistema virtual, e ir al sistema dual que vincule escuela y trabajo en los 2 últimos años. La mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Ahora, yendo a las universidades, las nuevas universidades, 85% de los alumnos son primera generación en su familia de universitarios. O sea, hay que hacer las dos cosas. No veo contradicción ahí. Hay que reformar la escuela secundaria claramente, pero también crear nuevas universidades. Bien, vamos a meternos en lo que es la pausa, porque enseguida volvemos con más de TV Noticias y básicamente vamos a tener más información. Llega el análisis de nuestros compañeros, como siempre decimos. Continuamos con el anticipo de lo que va a ser la semana que viene de la mano de Gonza Solaberrieta y también vamos a seguir repasando el testimonio de los legisladores. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, sí, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, sí, no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados paradójicamente en el caso de Córdoba por el radicalismo de Córdoba. Sí. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho.
Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias con toda la información. Decíamos, estuvimos en el bloque anterior repasando un poco lo que habían dejado las comisiones con el testimonio de los legisladores. Estuvieron hablando sobre universidades, estuvieron hablando sobre juicio político y también estuvimos compartiendo la iniciativa importante que nos contaba la diputada Mónica Macha. Y ahora le damos la bienvenida al marplatense Leo Fredes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal? Buen día. Buen Exactamente. Día. Apareció la jueguina, bien. Un día llegó a mi programa el señor Fredes. ¿Cómo le va? No, estuve al principio de todo el ciclo, acordate. Sí, al principio de todo, pero después no volviste más. Ya, alguna intermitente tuve y acá estamos de nuevo apuntalando el programa de la mañana. Te estamos repatriando acá a DTV Noticias. Leito, un gusto. ¿Qué tenemos para analizar en los próximos días, ¿no? Lo que se viene, ya comenzamos el mes de septiembre, mes de elecciones provinciales, mes donde el oficialismo en la Cámara de Diputados se quedó con las ganas de llamar a su sesión después de lo que sucedió con la convocatoria de la oposición y alquileres. ¿Cómo viene de toda esta mano? Sí, lo decía bien Gonza, muy completo el móvil de Gonza, otro marplatense que lo venía escuchando en el programa, así que bueno, sí, vamos a complementar un poquito lo que decía él, lo que vos decís, sí, lo que tiene que ver con esta posibilidad de que vuelva la ley de alquileres del Senado y ya en un combo con ese proyecto de alquileres temporarios que terminó en el Senado avalando por ahora en comisión Juntos por el Cambio y hace un poquito de ruido en lo que tiene que ver con la campaña porque no es la línea de lo que marcan los líderes del partido y de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, ahí hay como una contradicción. Hay que ver qué se hace finalmente en diputados con alquileres. Si vuelve, también tema universidades, se está viendo esta posibilidad de sesión para el 13, pero ya alguno empezó a decir, y si en vez del 13 es el 20, ya empezaron como se empieza a acercar la fecha y dicen, se viene encima, y por ahí hace falta que sea una semanita más. O también desdoblar, puede ser claro. 13 y 27, 20 y, bueno, la primera semana de octubre ya se viene muy encima de
las elecciones que son el 22, pero están queriendo hacer paquetes más chicos y que no sean conflictivos. El interbloque federal te dice, universidades podría ser 4 en una sesión, 4 en otra. Ahora, ¿hay tiempo y logística para 2 sesiones? Bueno, eso es una pregunta que deberán resolver los diputados, teniendo en cuenta que por lo pronto hay elecciones a gobernador en Santa Fe el domingo 10 y elecciones provinciales de Chaco el domingo 17. Claro. Y eso todos los diputados con los que hablaste lo ponen como condicionantes en este posible cronograma. Entonces también dicen, bueno, en vez del 13 la sesión podría ser el 20, el miércoles siguiente, teniendo en cuenta cómo fueron los resultados de las PASO de Chaco y la situación que se vivió todo este tiempo. Sí, además en esa provincia. Entonces, que son 2 provincias, claro, donde, bueno, en Santa Fe ya es, digamos, anunciada la elección, que el oficialismo, o sea, Unión por la Patria, no va a tener un gobernador de ese tinte político. ¿No? Es como que se especula que va a quedar una provincia que va a perder. Y en Chaco la situación de las PASO también devela un futuro oscuro también para Unión por la Patria, donde podría llegar a perder también el peronista Capitanich. Claro, está complicado Capitanich porque había perdido las PASO, si bien fue el candidato más votado, la suma de los números de Juntos por el Cambio terminaron imponiéndose y está complicado, más allá de que hablas con diputados chaqueños del Frente de Todos y te dicen que el panorama no es tan malo, un poquito, pueden llegar a decir que es bueno, pero hasta ahí está muy pareja y sí, con posibilidades también de perder el oficialismo esta provincia, como perdió San Juan, como perdió Chubut hasta ahora. Optimista. Entonces, y San Luis. Claro, totalmente. Entonces, por eso te digo, es un mes donde los resultados no... Bueno, y también está Entre Ríos, ¿o no? También está Entre Ríos, exactamente. 3 provincias que hoy están a manos del oficialismo y que podrían cambiar de color, de bandera política. Sí, sobre todo Entre Ríos, que fue una de las 2, 3 distritos que se pintaron de amarillo en la elección presidencial, sacando el violeta de Milei, y lo que fueron las del Frente de Todos, claro. Entre Ríos, Corrientes y la ciudad de Buenos Aires, fueron las únicas donde el candidato presidencial Juntos por el Cambio sacaron más votos. Corrientes y Ciudad de Buenos Aires son gobernadas por Juntos por el Cambio, Entre Ríos es la única que no, y donde el candidato presidencial ganó. Uno puede pensar que esa tendencia de alguno de esos votos seguramente para la elección a gobernador van a ir, más allá de que cuesta siempre vencer a los oficialismos provinciales, pero como decíamos hace minutitos, ya viene perdiendo 4 o 5 el Frente de Todos. Totalmente. Bien, bueno, vamos a estar atentos a estas cuestiones, Leo, y juicio político queda también en suspenso para la semana que viene, retoma recién también esa semana donde se pretende llevar adelante una sesión. Sí, la semana sería el día anterior a la sesión del 13. Estaba viendo que justo ese día también fue la selección argentina, así que va a ser una reunión de juicio político, me parece un tanto pendiente de lo que sea ese calendario, porque siempre se mete un poquito el fútbol en el Congreso, lo vimos con Racing Boca en esta semana. En esa comisión de juicio político, sí, ya pensando en terminar el tema coparticipación para darle un broche final. Dicen los diputados del Frente de Todos que tienen elementos para decir que algunos magistrados actuaron mal en ese tema y que son posibles de que se le lleve a cabo el juicio político, y luego sí seguir avanzando con el temario de estas reuniones de juicio político que empezaron el 26 de enero y que ya van a ir por los 7 meses. Claro. Y por otro lado, hoy se cumple un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Algunas repercusiones desde la Cámara de Diputados respecto a esta situación? Ayer se estrenó una especie de documental muy pequeño, muy corto, hecho por la Cámpora, donde se repasaba cómo habían sido los días previos y cómo fueron los días posteriores al 1 de septiembre. Sí, se están haciendo bastantes manifestaciones de parte sobre todo de diputados del Frente de Todos. Algunos opositores siguen con esto de que
se hizo un manejo político de la cuestión. Recordemos que hace un año vivíamos una sesión un sábado a la mañana donde se repudiaba de emergencia, se llamó a esa sesión para repudiar el atentado. Sí. Bueno, allí también hubo idas y venidas de algunos bloques opositores. Finalmente se aprobó y no por ahí en el formato que quería el oficialismo, pero se terminó haciendo una expresión desde el Parlamento y sí, hay bastantes repercusiones, pero con cautela, sobre todo de la oposición, porque estamos en el medio de una campaña electoral. Tal cual, totalmente. Bueno, Leo, muchas gracias por nuestro contacto contigo allí, desde estás en Buenos Aires, ya estás partiendo a la fecha. Sí, estamos en Buenos Aires como cada día. Trabajando. Está muy bien. Vámonos con nuestro compañero Leonardo Fredes, participando aquí en DTV Noticias. Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Saludos a la familia. Gracias, Vero, igualmente nos vemos. Hasta luego, se va Leonardo Fredes, aquí participando en DTV Noticias. Y nos metemos de nuevo en los testimonios de los legisladores, porque estuvo hablando en la pantalla de DTV, aquí en el piso, Alejandro Topo Rodríguez. Es importante que podamos sesionar quizás en la segunda quincena de septiembre. También es muy importante que si el oficialismo necesita, por una condición de carácter electoral, imponer su propia agenda, no cuente con nosotros. Claro. Porque lo que se acaba de mencionar es una agenda de campaña. Si empezamos a tratar temas que hacen a las necesidades estratégicas de la Argentina de este y del próximo gobierno, como por ejemplo dejar sentado un camino de que el Congreso ha comenzado a tratar este proyecto que ha llegado tan tarde, que es el impulso al desarrollo del gas natural licuado. Aquí hubo un gobierno de la nación que en sus primeros 100 días decidió no tener política industrial. Pero esto que estoy diciendo no es que a mí se me ocurre, ellos mismos lo decían. Porque había que esperar que Guzmán arreglara la cuestión de la deuda. Por lo tanto, los primeros 100 días no había que tomar decisiones. Bueno, en el día 102 vino la pandemia. Entonces, está llegando este proyecto para la promoción del desarrollo del gas natural licuado sobre el final de este gobierno. Bueno, aún así, más vale tarde que nunca, es un tema que me parece que hay que discutir. Nosotros también tenemos proyectos en materia social, en materia productiva, y bueno, y seguramente también otras fuerzas políticas, incluido el oficialismo, tendrá proyectos que quiera tratar. Así que si hay condiciones para construir una agenda que no sea ajustada a las necesidades de la coyuntura de la campaña electoral del oficialismo, podemos conversar. ¿Ya hay diálogo por ese tema? Yo estoy en diálogo permanente con todos los bloques siempre, así que ha venido habiendo diálogo y es bueno sesionar, Pasaba allí el diputado Alejandro Topo Rodríguez hablando aquí con DTV Noticias. Seguimos con más información y nos metemos en lo que decía el legislador de la provincia de Chaco, justamente, que va a tener elecciones este mes, van a elegir quién va a ser el gobernador, en este caso Pedrini, que estuvo hablando sobre el tema alquileres. El saldo es que lamentablemente se barrieron los derechos de los inquilinos, ¿no? Como primera reflexión. Luego vemos que se podría haber tenido, creo que la indexación cuatrimestral es exacerbada, porque implica 3 actualizaciones anuales, ¿cierto? 4 por 3, 12, van a 3. Y eso es como un interés compuesto, porque la actualización es, bueno, los primeros 4 meses y te da un número actualizado por el costo de vida, te da un número y ahí otra vez sobre ese interés, sobre esa actualización, otra vez lo volvés a hacer a los 8 meses y después otra vez a los 3 meses, a los 12, con lo cual es... para mí, si había que tocarlo, bueno, que queden 6 meses, la actualización me parecía más justo, porque si no es actualización sobre actualización y la suma te da muchísimo más, ¿no? Te da mucho más la suma final, porque ya te digo, están haciendo actualización sobre actualización. Es como si vos tenés
Bueno, un aumento de sueldo, un mes el 8%, el otro mes el 12%, el otro el 4%, se va acumulando aumento por sueldo. Después, si fuera con el ejemplo que te di, 8, 12, 4, no termina siendo el 24% más. Termina siendo bastante más porque vos aplicaste el interés sobre lo que va. Entonces, es muy claro. Esa es mi principal crítica. Bueno, si no se podía sostener el año, sostener los 6 meses, pero no 3 actualizaciones en el año, porque va a ir mucho más arriba del costo de vida. Cual. Pasaba entonces la palabra del legislador Pedrini. Volvemos con Gonza Solabarrieta. Muy bien, Vero, vamos a repasar todo lo que habíamos mencionado respecto a la Comisión de Discapacidad que se viene para la semana próxima. Recordemos, el miércoles a partir de las 10 de la mañana en la sala número 2 del anexo A. Recordemos que era el mismo sitio, el mismo horario en el cual se iba a desarrollar ayer. Se reprogramó teniendo en cuenta que los diputados y diputadas empezaron a confirmar presencias ante la no posibilidad de haber sesionado ante la falta de quórum ayer en la comisión que mencionamos de discapacidad. Los 4 proyectos principales para que se entienda qué se va a tratar, porque es una comisión que realmente siempre tiene proyectos sumamente interesantes, pero muy importantes y relevantes para las personas con discapacidad, para incrementar sus derechos. En principio tenemos que hablar del proyecto de Gisela Marciota, que habíamos mencionado como uno de los más relevantes, que para los 3 poderes del Estado se cree una capacitación sobre la lengua de señas, algo fundamental para la comunicación, por el respeto, pero también por el derecho a poder comunicarse en cualquier ámbito y sobre todo en los ámbitos del Estado en donde, por ejemplo, se recepciona a muchas personas que van a hacer su trámite con esta problemática y que necesitan comunicarse de esta forma, de esta manera. Otro de los proyectos tiene que ver con el reconocimiento de un logo nacional que se le va a imponer a las empresas que, en la práctica del día a día, cumplan con la equidad laboral para personas con discapacidad. Este es un proyecto de la diputada Carla Carrizo, que también tiene otro muy parecido para aquellas empresas que trabajan en la industria de la yerba mate sin que trabajen los niños, en la explotación de los niños. Por eso también hace este eco, digamos, de el logo que se le pone a las empresas para reconocer por la equidad, en este caso, de las personas con discapacidad que trabajan en esa empresa. También hay otro proyecto muy interesante que refiere a la cuestión del turismo y sobre todo la disponibilidad que tengan todas las prestadoras de servicios en cada uno de los viajes. Hay un artículo muy interesante que refiere a esto, lo voy a leer, el número 3, que dice: será obligación de todos los prestadores de servicios turísticos informar a las personas con discapacidad, su grupo familiar o acompañantes sobre los inconvenientes e impedimentos que pudiera encontrar en la planificación de un viaje que obstaculizarán su integración física, funcional o social. Este es un proyecto también muy interesante respecto a lo que vendrá para la próxima Comisión de Discapacidad, que así va sumando cada vez más proyectos vinculados a lo que significa, ¿no?, lógicamente, cada uno de los derechos para las personas con discapacidad. Sin dudas que la capacitación en lengua de señas para los agentes del Estado, en los 3 poderes justamente del Estado, será sumamente importantísimo para el buen desarrollo de la comunicación para con las personas sordomudas. Bien, Gonza, bueno, entonces nos quedamos ahí con los temas. Vamos a reencontrarnos la semana que viene porque tenemos estas comisiones que vamos a estar cubriendo aquí y transmitiendo sobre todo en la pantalla de TV. Gracias, Gonza, que tengas una excelente jornada del día de hoy y también, obviamente, mucho más, un fin de semana espectacular. Eso esperaba, justamente la parte del fin de semana. Buen fin de semana, Vero. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Adiós. Se va nuestro compañerito Gonza Solabarrieta y nosotros también, porque ya, estamos en horario de despedirnos. Vamos a desearles a todos un excelente fin de semana. Nos vamos a reencontrar el lunes. Actividades de comisiones, tenemos el adelanto al menos de 2 publicadas oficialmente y aquí estaremos firmes en la pantalla de TV para transmitir y contarles toda la información de la Cámara de Diputados. Chau, chau.